And I will present in Spanish if that's okay. Um, entonces, muy buenas tardes y buenos días a todos. La interpretación debe seguir funcionando de la misma forma en sus canales. Em, Quienes quieran traducción del español al inglés, creo que pueden pasarse al canal de inglés, como mencionaron en el icono del globo que está en la parte inferior izquierda de su pantalla. Ahí pueden seleccionar el idioma. Y bueno, gracias nuevamente por acompañarnos en este segundo día de este webinar sobre límites de velocidad seguros. Y en esta presentación yo voy a repasar brevemente todo lo que es el proceso de implementación de límites de velocidad seguros. Entonces aquí vamos a comenzar con un repaso de lo que es este proceso, basándonos en el marco de vías por la vida, de Roads for Life, que está en la guía. Entonces, pues aquí podemos ver, después nos vamos a ir más a fondo con cada uno de estos pasos, que comenzamos definiendo el área para determinar los límites, usando este esquema que compartieron mis colegas anteriormente, basándonos en las condiciones y el uso de las vías, y después comparamos los límites de velocidad nuevos con los existentes, ver cuáles son las brechas. Después nos vamos a implementar el nuevo límite de velocidad que es más adecuado, pero también es necesario en este proceso asegurarnos que estemos cumpliendo eh, con las leyes locales, y también que informemos al público sobre estos cambios, eh, ya sea a través de campañas de comunicación, pero también instalando con medidas de infraestructura, como instalando letreros, señalización, infraestructura vial, y nos vamos a ir más a fondo más adelante sobre este tema. Y finalmente, pues algo muy importante, ya una vez implementados los cambios, monitorear y evaluar el impacto de estos cambios. Entonces, vámonos a la próxima, por favor, Stephanie. Entonces, aquí podemos repasar estos pasos, estos cuatro pasos principales nuevamente, eh, que son definir el área, después eh, realizar un análisis de brechas para seleccionar las intervenciones necesarias que apoyen estos nuevos cambios. Después, implementar este cambio, eh, siguiendo un proceso de comunicación con diferentes agencias y con el público, y luego monitorear el impacto. Entonces, vámonos a la próxima diapositiva, por favor. Entonces, aquí nos vamos más a fondo con el primer paso, que implica definir el área, definir la escala. Obviamente nos estamos enfocando en un distrito, en una sola vía, puede ser a nivel ciudad, una red de vías de toda la ciudad, o hasta una región, como en el caso de una red de vías interurbanas. Luego es importante también priorizar las áreas de alto riesgo, que son conocidas por la localidad, eh, cuáles áreas tienen, por ejemplo, una mayor cantidad de siniestros fatales y lesiones graves. Después, diferenciar las vías principales con una revisión detallada. Por ejemplo, pues cuáles son zonas residenciales, cuáles son zonas escolares, y ver qué áreas o qué vías caben dentro de cada categoría definida. Después, dividir las vías en secciones homogéneas también es importante, eh, que pues los nuevos límites tengan cierta continuidad dentro de sus áreas. También hacen los cambios más intuitivos para
los conductores. Y luego también es importante recopilar los datos eh, para evaluar el riesgo. Y esto se puede complementar con visitas de sitio también, sobre todo cuando no hay suficientes datos precisos. Y así se puede hacer una revisión de los riesgos de una manera más estructurada, evaluando la seguridad no solo de los vehículos, sino también de los usuarios vulnerables. Y, y luego se determinan los límites de velocidad seguros usando este marco, este esquema del Roads for Life, eh, que muestra las diferentes áreas que mostraron mis colegas anteriormente. Vámonos al próximo. Entonces, esto es un ejemplo eh, de una matriz que se puede utilizar cuando se realice una visita de sitio para evaluar los riesgos de cada zona o de cada vía con distintas categorías, como aquí pueden ver el tipo de riesgo en una columna, después la descripción del problema que observa el inspector, una descripción de las consecuencias que observan y el tipo de impacto. Y así se puede también priorizar y determinar una intervención más adecuada que pueda incluir no solo un cambio de límite de velocidad, sino también medidas de infraestructura, más señalización, etcétera. Vámonos a la próxima, por favor. Entonces, como resultado de este primer paso, eh, pues tenemos una revisión más precisa sobre los límites existentes, eh, evaluadas de acuerdo a su riesgo, y así se pueden recomendar cambios de velocidad y también en la misma infraestructura, como medidas de pacificación, por ejemplo. Adelante, la próxima. Entonces aquí nos vamos al paso 2 brevemente, que es realizar este análisis de brecha y seleccionar las intervenciones específicas y adecuadas. Entonces comenzamos comparando las velocidades, los límites actuales, cómo se comparan estos eh, con, con el uso de las vías y qué límites son más adecuados de acuerdo al riesgo existente. Eh, y también las velocidades de funcionamiento deben evaluarse, pero estas no deben influir en la selección de las velocidades. Aquí hay que tener cuidado porque los métodos hay muchos métodos tradicionales en los cuales ciudades han utilizado eh, las velocidades de funcionamiento o las velocidades actuales para definir los límites de velocidad, pero esto no es una forma adecuada de fijar nuevos límites. Y, y bueno, y después pues se seleccionan intervenciones de apoyo donde sea necesario. Por ejemplo, pues se pueden implementar medidas de diseño como resaltos o topes, como les decimos en otros países hispanohablantes, superficies eh, texturizadas, eh, las bandas vibradoras que alertan una velocidad más baja, por ejemplo, un cruce que se aproxime y, y medidas de este tipo eh, que pues obligan al usuario a bajar la velocidad y le es muy útil también para saber cuál es el nuevo límite que ha sido implementado. Y así de esa forma, pues las vías se vuelven más autoexplicativas. El usuario tiene una mejor idea de cuál es la velocidad límite a la que puede conducir en esta vía
y así pues no puede sentirse engañado por un nuevo límite que no corresponde con el diseño de la vía. El próximo, por favor. Entonces aquí nos vamos al paso número 3. En este paso eh, implementamos el cambio del límite de velocidad. Este puede ser pues un paso bastante delicado, que pues como lo repasamos en la sesión anterior de hace 2 días, eh, a veces puede ser un tema políticamente sensible, entonces es necesario que se realice de una manera cuidadosa, involucrando a las partes necesarias desde el principio. Primero, pues hay que asegurarnos que estos cambios cumplan con las leyes nacionales, estatales, locales, que se mantengan los registros digitales sobre los nuevos cambios, teniendo así una buena transparencia en el proceso, que también las flotas de operación del gobierno estén al tanto sobre estos cambios, informar a todas las partes, como lo mencioné, a las comunidades, grupos de trabajo, todos aquellos que se benefician y pueden potencialmente estar en contra de estos cambios. Eh, y pues también eh, mostrando estos cambios con señalizaciones adecuadas para que la gente sepa, los conductores sepan que han habido ciertos cambios, utilizar campañas de medios de comunicación. Hoy en día los medios sociales pues son una herramienta prácticamente necesaria para que las autoridades informen al público qué es lo que se está haciendo y cuáles son los beneficios. Y, y también, como mencionamos anteriormente, eh, hay que asegurarnos de que los límites se conformen a través del marco legal y que sean aplicables. Y así también hay que involucrar a todos los organismos gubernamentales de diferentes niveles para que participen en este proceso, ya que en cualquier momento determinado pues van a ser también partes muy importantes en la implementación. Vámonos al próximo. Y por último, y también algo muy, muy importante, es monitorear el límite de velocidad, realizar un monitoreo y evaluación adecuado para ver cuál es el impacto, cómo se va desarrollando el impacto de estos cambios recientemente hechos. Esto se hace pues a través de la recopilación de datos antes y después de la implementación. También esto se recomienda que se haga por lo menos cada año, pero también es aplicable hacerlo incluso en algunos casos eh, a plazos más cortos, sobre todo cuando hay intervenciones puntuales como cambios en el diseño, implementación de medidas de tráfico calmado. En sitios específicos se pueden realizar monitoreos en el primer mes, después otro en los primeros 6 meses, en la marca de 6 meses y después un año y así cada año. Eh, También es importante usar un grupo de control, por ejemplo, analizando los cambios en vías muy similares a la vía que fue intervenida, eh, pero donde no se hicieron intervenciones, y así uno puede darse una idea sobre los impactos y la correlación que hubo entre las medidas y el sitio intervenido. Y también así se puede realizar pues una evaluación basada en evidencia. Entonces vámonos al próximo. Entonces, por último, en estas dos últimas diapositivas, nos vamos
profundizando en este tema del monitoreo y la evaluación, cómo medimos estos cambios con éxito, pues hay que recordarnos que eh, se utilizan una serie de indicadores. Monitoreando podemos utilizar, por ejemplo, eh, la información sobre número de violaciones del límite de velocidad, em, las velocidades promedio, por ejemplo, después y antes de los cambios, y evaluamos ya eh, con indicadores que están alineados con los objetivos que estamos tratando de medir. Por ejemplo, eh, pues cómo han cambiado el comportamiento de los conductores y cómo los nuevos límites han afectado las tasas de accidentes eh, y, y su gravedad también. Y como datos clave, pues podemos incluir el registro de accidentes, eh, los datos de velocidad, eh, la velocidad media, el porcentaje de conductores que superan el límite de velocidad, la comparación de velocidades medias antes y después y también de velocidades del percentil 85. También recordando que estas medidas no hay que utilizarlas para fijar los límites de velocidad. Entonces, próximo y último. Entonces, en cuanto a este tipo de métodos y herramientas de evaluación, eh, tenemos, como había mencionado antes, la comparación de vías de control, que es algo muy importante, sobre todo si se hacen muchos cambios de velocidad y también de diseño en ciertas vías o avenidas. El plazo de la evaluación, que pues recomendamos que sea por lo menos un año después. Y esto también es clave para írselo informando al público y mostrando cuáles son los efectos y los cambios eh, que han causado los límites nuevos. También es muy importante contar con los datos del sector privado, como las aplicaciones de teléfonos, de los smartphones. Por ejemplo, en muchas ciudades, la aplicación de Waze tiene la obligación a compartir sus datos con las ciudades y estas ciudades los usan para poder mapear las velocidades promedios en diferentes tramos. También un recurso parecido existe en un API de Google que nosotros hemos usado antes para evaluar las velocidades en distintos tramos, velocidades promedio. Y también tenemos datos geocodificados para ir monitoreando el riesgo después de la intervención y también algo muy importante para eh, complementar los datos digitales son las auditorías eh, las auditorías e inspecciones viales de sitio para pues hacer más observaciones detalladas sobre el comportamiento de los conductores en el nuevo entorno y con las nuevas velocidades. Y la próxima parece que esto es todo. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y aquí estamos pendientes por si tienen cualquier pregunta.